pero montarse en un autobús a dar noticias es complicado. Primero, esa negociación que tú tienes con el chofer y el colector. ¿Pero me puedes dejar montarme? Censura, porque los medios cerraron, los periodistas dejaron de estar cerca de la gente. Pero no sabíamos que no queríamos olvidarlos hasta que fui, al menos en mi caso, explorando el periodismo. Bienvenidos, aquí seguimos Voces que hacen país, un espacio para contar historias inspiradoras. Yo soy Mauro Zambrano. Y yo soy Sami Paola Martínez. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy nos acompaña la periodista María José Dugarte. Forma parte del equipo de El Bus TV, un medio de comunicación independiente venezolano que combate la censura y la desinformación. Bienvenida, Majo. Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí en este espacio. Súper agradecida de poder hablar del bus y bueno, del periodismo bien hecho en Venezuela. Qué bueno, María José Majo, es que te dicen. Me gusta que le digan Majo. Sí, para tener más. Sí, es como más confianzudo, es como, bueno, si te montas en la camionetica de la información, me vas a escuchar como Majo. Mira, ¿cómo llegas al mundo del periodismo? Cuéntanos. Bueno, yo decidí estudiar comunicación social porque creía que era lo más cercano a estudiar artes, que era lo que en principio yo quería estudiar en la universidad, artes o arquitectura. Y bueno, sentía que era como una carrera que te daba la posibilidad de tener esta cosa creativa y de explorarla, pero terminé en el periodismo creo que porque el mismo país me llevó a entender que hacía falta empezar a hacer memoria de lo que estaba ocurriendo acá, pues. En ese momento hubo muchas manifestaciones y yo de alguna manera pues veía eso, lo veía en mi generación, en mi entorno, y yo decía, yo quiero escribir sobre esto, quiero que esto no se le olvide a la gente, porque hay unas personas que están allí arriesgándose, gente que en ese momento, bueno, falleció, eh, y eso fue como algo que nosotros no queríamos olvidar, pero no sabíamos que no queríamos olvidarlos hasta que fui, al menos en mi caso, explorando el periodismo. Y cuando llegué a esa parte de la carrera, que es cuando tienes que decidir, tienes como muchos caminos, y aunque yo estaba entre elegir audiovisual primero y luego periodismo, al final me fui por esa primero porque sentía que hacía falta una nueva generación de periodistas que tuvieran intención en hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien para mí significaba acercarme a las personas. O sea, cuando tú te acercas a las personas y comienzas a escucharlas y no las estás forzando, sino que literalmente le estás dando espacio para que ellas puedan expresarse, eh, algo dentro de ti, como una persona que está estudiando periodismo, cambia. Y luego, cuando lo comienzas a ejercer de manera un poco más formal, pues te das cuenta de que eso es lo que tiene el valor en tus historias, eso es lo que tiene el valor en la historia también, ¿no? Como en la historia del país. Y bueno, sentía que en el bus eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento, porque de paso yo no llegué al Bus TV, que es donde trabajo ahorita, como periodista al Bus TV. Yo llegué como una estudiante que estaba haciendo su servicio comunitario con ellos y se montaba en los autobuses a dar noticias que la gente necesitaba en ese momento. La primera vez que me monté en el autobús creo que fue como noviembre, octubre de 2019, porque el servicio comunitario, si eres una persona cumplida, puede durar 3 meses, dependiendo de qué tan constante sea, si no se puede extender mucho más. Y como sabemos, el servicio comunitario en Venezuela es algo obligatorio. Tú, para poder graduarte de la universidad, tienes que hacerlo. Y yo siempre supe que yo lo quería hacer en el Bus TV. O sea, yo dije, yo voy a hacer mi servicio comunitario con esta gente. ¿Por qué? Porque se sentía como parte de lo que yo le quería dar al país. Yo recuerdo que yo estaba en los primeros semestres de la universidad, yo estoy en LUCAP, ya sabemos que tenemos que agarrar la línea 2, la línea 2 del metro, y yo leía libros en voz alta para llamar la atención de la gente y ver si la gente comenzaba a opinar de lo que yo estaba leyendo. Y me leía unos libros que tú decías, una cosa ahí medio densa que se quedaban así como que, pero ¿por qué estás haciendo eso, sabes?
Y en algún momento sí como que está bueno ese libro. ¿Cómo se llama ese libro, sabes? Entonces eso a mí me encantaba, me llamaba la atención. Y cuando yo vi lo que estaba haciendo el bus, que de paso lo hice en un contexto bien particular, 27 de mayo de 2017, ese día se cumplían 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión y además estábamos en un contexto de protestas. Y la gente quería escuchar algo diferente, pero para saber que la gente quería escuchar algo diferente, tú tenías que estar viendo qué estaba haciendo la gente. Las cofundadoras del bus se montaron a hacer el noticiero y algo como que explotó, ¿sabes? Como que se dieron cuenta de que la gente necesitaba eso, necesitaba esa cercanía, porque no, para nadie es un secreto que, bueno, que Venezuela, el periodista que se acercaba se fue como perdiendo en el tiempo, bueno, por la censura, porque los medios cerraron, los periodistas dejaron de estar cerca de la gente. Y creo que eso es lo que a mí me llamaba la atención y lo que yo dije, yo quiero hacer eso cuando sea grande, 3 años después. Claro, ahí así. mismo. Ahí mismo, porque yo estaba en pleno, ¿sabes? En plena formación universitaria. Pero yo no sé, creo que fue eso, fue como un compilado de todas las cosas que me llevaron a terminar haciendo este tipo de periodismo que es como demasiado de tu ir a donde está la persona y no que la persona venga a ti, que es lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Desde que tú ejerces, Majo, ya dices de 2019, Sí, sí, has vivido un periodismo difícil, ¿no? sí, un Creo que una periodismo complicado. etapa, ajá. ¿Cuál consideras tú que fue el año más duro o que te has sentido más limitada en escribir o en decir o en informar? Desde 2024 para acá. Siento que eso ha sido durísimo, o sea, creo que para todos los periodistas ha sido complicado, buscamos como protegernos entre todos, tratar de estar cerca de las personas, pero desde un lugar un poco más resguardado y entender que, bueno, uno tiene que seguir haciendo su trabajo, pero con ciertas limitantes que no solamente implican tu protección, sino la protección de la persona que está confiando en contarte lo que está pasando en su vida. Y eso creo que es algo que nos ha enseñado mucho, porque hay una cosa que a ti te enseñan en la universidad, es que tú tienes que respetar a tu fuente y honrarla. Y, y yo creo que el voto de confianza que te dan las personas es algo muy especial y que en este momento se ha vuelto como algo de mucho más valor. Y a lo mejor hay profesores que hablan de esto en la universidad, pero hay otros que no lo dicen. O sea, es algo que tú te vas dando cuenta a través del tiempo. Y creo que eso como que adquiere otra dimensión cuando la gente regresa a ti y te dice, oye, gracias por haber escrito esto, o gracias por haberme escuchado, yo necesitaba contar esto y no sabía a quién contárselo, porque, bueno, hay como unas dinámicas bien extractivistas desde el punto de vista del periodismo, el periodismo tradicional es así, por eso es que el periodismo se transforma en el tiempo y buscas un periodismo que sea un poco más, no solamente cercano, sino que permita el cambio en la vida de las personas. Y ese cambio puede empezar con el que alguien te diga, oye, yo me sentí cómoda hablando contigo. Yo sentí que contigo podía tener libertad de expresarme, de contar esto que está ocurriendo en mi vida, que no necesariamente tiene que ver con el contexto político, sino que con otra cosa un poco más sencilla o con algo más complicado. Entonces, bueno, eso. Ese año se acentuó un poco el anonimato también, o sea, Sí, ya que eso no lo veíamos nosotros en nuestra formación académica, por ejemplo. O sea, siempre exactamente. tenías que identificar a la fuente y llegó un momento en el que nadie quería hablar para que pusieran su nombre, ¿no? Entonces, Exactamente. Y por eso, bueno, también como que apelas a otros recursos, ¿no? En este caso, quizás ser un poco más detallista para que la gente, o sea, creo que en el detalle te das cuenta cuando algo es real. O sea, hay tantos detalles, a veces los detalles te pueden meter en problemas o a veces te pueden hacer sentir a la persona que está leyendo, que está escuchando, que está viendo que algo es cierto. Entonces, yo creo que eso fue algo que le pasó a casi todos los periodistas venezolanos que ejercen en Venezuela, porque de verdad fue muy complicado. O sea, y yo creo que es eso, como lo mencioné hace un momento, siento yo que es eso, o sea, como que tienes que cuidar a la gente, tienes que cuidarla. ¿Te pasó algo
durante cuando tenías que cubrir en un autobús alguna cosa? O sea, ¿cómo fue ese desarrollo? Y si lo seguiste haciendo, ¿cómo lo seguiste haciendo? O sea, porque me hablas de ese contexto, ¿cuáles eran las medidas y cómo lo hacías? O sea, la gente te hablaba, no te hablaba, ¿cómo era la cosa? Ok, bueno, yo me monté en el autobús, como les digo, por hacer mi servicio comunitario. Y yo siempre pensé que no, me iba a ir súper bien, pero montarse en un autobús a dar noticias es complicado. Primero, esa negociación que tú tienes con el chofer y el colector. Eso es, patrón, ¿me puedes dejar montarme? Y el dicho, no, sí, tal vez, es posible, ¿sabes? Entonces, negociar que le baje el volumen a la salsa baúl, negociar que le baje el volumen al vallenato, que el colector no grite tan duro como está pidiendo por el pasaje, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que pasan en autobús que no dependen de ti como periodista. Entonces, ya una vez tú te montas y estás allí como, ¿sabes? Como dándole para, bueno, este es el noticiero, el Bus TV del 30 de octubre de 2019. Ya cuando tú dices eso, hay algo en ti que cambia. ¿Por qué? Bueno, porque te pones roja, tienes que hablar más duro, quizás tu tono de voz no es el más alto o el más elocuente que se escucha en todo un autobús. Un autobús tiene 30 puestos, ¿sabes? Tienes que hacer que 30 personas te escuchen. Pero la experiencia sí, que recuerdo con cariño y risa, es que una vez, cuando estábamos en pleno COVID, aquí no habían declarado la pandemia aquí la declararon en marzo de 2020, y yo estaba dando noticias de COVID en enero, COVID en China, COVID en otro país, y llega alguien y dice que aquí va a llegar ese bicho, aquí va a llegar ese bicho, y todos así como que, es que nadie quiere decir, pero esa gripe que está dando, ese es ese bicho, porque nadie quiere decir que llegó el bicho ya, ¿sabes? Entonces era como si armó una conversación y la gente se reía, pero también era como que una conversación en torno a un problema y también como una desconfianza. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que estuviera debatiendo si había llegado o no el COVID era porque hay una oposidad epidemiológica en Venezuela. ¿Sabes? Hay un informe que nos ha presentado, la gente no sabe, o sea, quizás la gente no es consciente de que no hay un informe epidemiológico, pero sí es consciente de que si tapas eso, mucha gente está en riesgo. Y bueno, ¿sabes? Después vimos todo lo que pasó durante la pandemia en el país, las condiciones en las que estábamos, el retardo de las vacunas, la gente que se quería inyectar, la gente que no se quería inyectar. Y imagínate lo bello que hubiera sido si en ese momento no hubiese sido riesgoso, que la gente se hubiese enterado de qué vacuna era mejor, dónde podía conseguir la vacuna, ¿sabes? Como apostarle a ese tipo de información, que en su momento sí pasó, y yo sé que, bueno, que tú, por ejemplo, Mauro, eres consciente de eso, que había gente que decía, bueno, en tal lugar va a haber una jornada de vacunación, pero imagínate lo que hubiera pasado si la gente hubiese escuchado eso en el autobús mientras iba a hacer el mercado con su tapaboca y sus guantes. Hubiese sido como impactante. Quizás en ese momento, como te digo, era riesgoso montarse en un autobús a hacer eso, pero en una parada con tu marco así, leyendo esas noticias, espectacular, porque la gente se iba a sentir como que me estás dando una información que necesito, me estás aclarando que las vacunas no son peligrosas, pero es algo que no ocurrió. En ese momento Sí, hubo como un debate en sí, torno a sí, si que las... se vacuna, que si se vacuna le dan no Era sé una qué. locura y además las colas Sí. que tenías que hacer para irte a vacunar. A veces hacías la cola y no te podías vacunar. O sea, era una... Exactamente. Entonces, y vemos lo que ocurrió después. Actualmente, ¿quién se está vacunando? Nadie. Nadie sabe dónde quedaron esas vacunas, porque evidentemente quedaron vacunas. Y hay un alto rechazo a las vacunas de COVID. O sea, eso no es un secreto. Actualmente, fue tan icónica la pandemia, y sonará raro que yo diga que icónica la pandemia, pero fue tan icónica a nivel cultural, el impacto social que tuvo, eh, que la gente sigue hablando de eso. O sea, fue un antes y un después en nuestras vidas. Y un antes y un después en la confianza o la desconfianza que hay en torno a la vacunación en general. O sea, hay gente que ya era antivacunas y ahorita es más antivacunas aún. Sí. Mira, Majo, ¿en qué momentos tú has sentido que este trabajo ha valido la pena? Mira, yo trabajo también con otro medio, con el estímulo, y bueno, he trabajado como también en otras cosas, pero en el caso del bus, creo que cuando la gente comienza a agradecerte porque algo
algo bueno le dijiste en el noticiero. A nosotros nos pasó, no fue como que no fue mi ruta de autobús como tal, ¿no? Pasó años después, cuando yo estaba como en otro rol. Nos pasó que una señora iba en el autobús y las muchachas que iban leyendo el noticiero leyeron una noticia de que había una jornada de bajo costo para hacer un examen médico. Y ella, la señora, le dijo, mira, ¿me puedes dictar de nuevo el número? Porque yo necesito que mi hijo se vaya a hacer ese examen. Y me lo puedes dictar de nuevo. Eso, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de algo que te hace sentir que acercarte a la gente a dar noticias vale la pena. En otro aspecto sí, nos pasó más reciente, que hicimos un papelógrafo en alianza con la Vía de Nos, Runrunes y bueno, el bus. Y lo distribuimos en distintos estados del país. Esto eran historias recogidas por jóvenes periodistas que viven en zonas fronterizas. Y en uno de esos papelógrafos hablamos sobre pobreza menstrual. Era la historia de una niña de Apure que no tenía acceso a productos de higiene menstrual y faltaba clases por eso. Esa es la historia de esa niña, pero es la historia de miles de niñas y adolescentes en Venezuela que no tienen recursos para pagar tampones, toallas, toallitas, una copa menstrual, porque ni siquiera tienen idea de qué es una copa menstrual o qué métodos alternativos de higiene menstrual hay. Y resulta que una señora que se llama Daisy Belandria leyó eso y ahí había algo que hablaba de, deberíamos hacer como una alianza, una cosa así, para recoger insumos para las niñas y que ellas puedan venir y obtener esos productos aquí en la escuela. La señora, ¿sabes lo que hizo? Se organizó, hizo un censo, determinó quién eran las niñas que tenían esa necesidad en su comunidad y abrió el primer banco de toallas del Vigía, en Mérida. Y eso fue bellísimo porque las niñas aprendieron que eso era un derecho, pero la comunidad entendió que si la gente se organiza, podía generar un cambio. Eso es bello y eso lo hizo el periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque sin esa historia no hubiese llegado allí, a través de ese papelógrafo, eso no hubiese pasado. Y esas niñas no tuvieran, casi 9 meses, 10 meses, recibiendo toallas sanitarias y sintiéndose más seguras con su cuerpo y más seguras de hablar de la menstruación, que a la gente le da pena. No, chicas, no. Hay que empezar a avanzar en la vida. Y bueno, y de manera muy personal, yo una vez escribí la historia de una niña que fue asesinada y fue abusada sexualmente. Y esa historia yo agarré, me senté con la mamá, hablamos, todo esto. Y meses después me enteré de que la persona que había asesinado a esta niña y que la había abusado sexualmente, pues había sido condenada. Y eso de alguna manera sí, sirvió porque ese caso fue muy fuerte. Y bueno, yo siento que su mamá se sintió muy agradecida de poder hablar de eso y de hablar de qué tan importante pues es cuidar a los niños, hacer red con gente que sepa, empezar a hablar de educación sexual integral, de que cómo es tu cuerpo, ¿sabes? Como que esas son cosas que la gente da por sentado y siento que ahorita más que nunca hay que hacerlo porque, bueno, hay un aumento de esos casos, o sea, y es evidente, solamente que la gente no lo habla. Mira, tú sabes que tú dices que eres periodista y todo el mundo piensa, sale en televisión, tiene dinero. Eso es para mucha gente. Sí. Pero, ¿qué hace el periodista hoy en día? ¿Qué hace el periodista hoy en día? Es la... Nunca. Ya me dijiste que tienes más de 2 trabajos. Uh-huh. ¿Y si tienes seguridad social? La respuesta es no. La respuesta es no. O sea, el periodista en Venezuela está en unas condiciones vulnerables. O sea, hay gente periodista que se ha muerto en la nada, pues. Gente periodista que en algún momento fue súper, wow, sale en la televisión, viste que sale en televisión, RCTV, y ahorita es nadie.
¿sabes? Y eso es una cosa muy fuerte, muy dolorosa, porque hay gente que dio años de vida por este tipo de labor, este oficio, y nada, pues se quedó en el aire. Gente que no tiene seguro médico, gente que no está, mi generación, por ejemplo, no está en el seguro social, ¿sabes? Porque, ¿no? ¿Sabes? Formamos parte de una nómina, por No, exacto. ejemplo, Y no. la gente dice, no, eso es normal, ¿sabes? Eres freelance. No. Freelance nada. O sea, freelance, soy freelance y mañana me accidenté, me pasó una cuestión y, uy, ¿sabes? Son cosas que uno tiene que empezar a pensar de manera individual porque, bueno, porque no hay unas condiciones aquí, pues. O sea, y eso no es un secreto para nadie. O sea, eso tú lo hablas con toda mi generación y que, sí, yo tampoco tengo seguro. ¿Sabes? Y nos reímos, pero al final es como que nos estamos riendo de una cosa que es delicada y que mucha gente también se va a un país, emigra a un país que sea más estable y que sí cumpla con la seguridad social. Aquí no hay nadie que diga, ay, yo me paré a las 7 de la mañana y terminé a las 7 de la noche. Mentira. Todo el mundo se queda hasta las 10 de la noche y eso es riesgoso. O sea, por eso es que nosotros, la generación Gen Z, agarra y habla y dice, queremos derechos. A cada rato. ¿Por qué? Bueno, porque, cónchale, hay una situación de país, pero una situación de la región y del mundo en general, donde siempre se habló de que no, las 8 horas. Ajá, pero realmente la gente, esas 8 horas era productiva para pensar, para pensar. Hay gente que no era productiva en esas 8 horas, o pasaba más horas o pasaba menos horas, dependiendo del cargo y las labores que tuvieras. Eh, y en general, en el tema del periodismo, yo siento que al final eres como un médico. Pasas muchas horas atado a la información, porque la información no para porque tú te acostaste a dormir a las 11 de la noche y te paraste a las 5 de la mañana. No, y en nuestro país es demasiado evidente que eso es así. O sea, aquí estamos hablando ahorita, más tarde pasó algo y pasaron 3 cosas más. No paras, no paras, no paras, no paras. Eres un médico de la información porque, bueno, porque si eres un periodista que es dedicado y riguroso, te vas a dar cuenta de que, ajá, ¿sabes? Es como que tienes que cuidar a la fuente, tienes que verificar, tienes que tratar de no estar esparciendo desinformación, porque bueno, la gente se lo cree. Y con la inteligencia artificial, más. Majo, pero volviendo un poco al tema del Bus TV, me hablabas de que el 2024 para ustedes fue muy difícil, pues porque pues había mucha persecución, ¿no? Y quería preguntarte de qué manera ustedes se han reinventado desde hace 3, 4 años para acá, o desde hace 2 años para acá, y cómo le muestran la información a la gente. Sí, que nos pudieras contar un poco cómo es la dinámica. Bueno, el bus se transformó desde la pandemia. O sea, no es que, ay, que llegó el 2024, no, desde la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque el bus ha tenido distintas maneras de presentar la información. El bus primero fue el bus montado en el autobús con sus 3 reporteros. Luego fue la Parada TV, que teníamos un dispositivo en una comunidad de Caracas donde vecinos aprendían a informar para informar a sus vecinos sobre información hiperlocal y de servicio. Algo que les fuera útil a sus vecinos. Luego, eso se transformó porque llegó la pandemia y llegamos a la Ventana TV. La Ventana TV era montarse en una ventana en una comunidad de Caracas que fuera de cierto informativo y un vecino informaba a su vecino sobre noticias locales. Yo fui coordinadora de una Ventana TV en Chapellín. Yo estuve 2 años y unos tantos meses en Chapellín informando, aprendiéndome la comunidad, enseñando a mis reporteros a cómo se daban las noticias, dónde buscarlas, y recogimos historias comunitarias que fueran de utilidad para la gente, pero también que reconocieran el valor de lo que ellos tenían allí, por ejemplo, talentos de la comunidad. Y aprendimos cómo hacer red entre nosotros allí. Y hasta el sol de hoy yo les escribo, hola, ¿cómo estás?
Y ellos dicen, ¿para qué pasó? ¿Todo bien? Y todo fino, ¿sabes? Como que nos hicimos compañeros. Y yo me aprendí Chapellín de arriba para abajo, pero era eso, la gente desde la ventana le daba noticias a sus vecinos y pasaban cosas muy lindas porque la gente se enteraba de una jornada de vacunación, la gente se enteraba de que había un bingo, ¿sabes? Esas son noticias que tú dices, pero ¿por qué vas a decir que hay un bingo? Bueno, porque la gente tiene derecho a entretenerse. La gente tiene derecho a compartir con los otros. Había un torneo de futbolito, entonces, bueno, eso también. ¿Por qué no? Porque los niños juegan, ¿sabes? Los niños tienen también, bueno, si pasaba algo delicado en la comunidad, también se daba noticias sobre eso, pero siempre apostando a que la gente tenía espacio al reconocimiento, y no solamente al reconocimiento, sino a la solución. Es decir, yo te voy a contar el problema. O sea, el problema es que no hay agua. ¿A dónde podrías acudir tú para denunciar que no tienes agua? Y a veces pasaba que llegaba Hidrocapital, es que aquí es el problema del agua. Y le solucionaban la situación, ¿sabes? Pero es algo que la gente no lo sabe porque los medios dejaron de acercarse. Entonces, el bus iba hasta donde estaba la persona, le recogía su cuestión y le decía, bueno, ¿y desde cuánto tiempo estás en esta situación? ¿Y por qué? ¿Cuándo fue y mira, este es el canal donde podrías llevar esta situación para que la resuelvan o ya tengan una denuncia de que esto está pasando allí? Y eso la gente, ¿sabes? Como que la gente no está acostumbrada a eso. Eso se puede. ¿Sabes? Eso. Ser consciente de eso creo que es importante. Mira, hablabas de algo importante. En las comunidades hay historias negativas y hay historias Ujú. positivas. ¿Cuáles de todas estas tú dices, perro, te impactaron? Pues dentro de lo negativo, que bueno, que no hay agua, que es el tema del traslado, son muchas cosas, ¿no? Y, o una historia personal que te haya impactado y dentro de lo positivo que tú hayas visto algún crecimiento de alguien o que te hayan contado algo. Mira, es que yo conseguí ahí muchas historias lindas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, creo que una historia linda es la del manantial. Y yo la tengo, el manantial de Chapellín. Chapellín es una comunidad que queda en la Florida, en Caracas. Es una comunidad que está pegadita al Ávila. Y que es una comunidad que fue construida sobre quebradas. La gente usualmente no conoce esto, pero es importante que lo conozcan porque resulta que Chapellín tiene varios manantiales, es decir, son canales donde se construyó una casa alrededor de ese canal y resulta que la gente va a una de esas casas a llenar sus pipotes de agua que está limpia, agua que es natural, agua mineral. Y resulta que esa familia se organizaba para que sus vecinos pudieran ir a ese manantial a recoger agua durante la mañana hasta la nochecita de manera segura, gratuita, porque el manantial nunca dejaba y nunca ha dejado de emanar agua. Entonces eso no solamente pasaba allí, sino que pasaba en otras casas, solo que en esa casa la familia sí estaba abierta a recibir a esos vecinos. Y durante la pandemia se vio más, porque resulta que había escasez de agua, pero el manantial seguía botando agua. Entonces, ¿sabes? Esa es una historia linda y hay una historia que aunque empieza con algo triste, también demuestra cómo las comunidades sí están unidas y cómo la gente debería empezar a prestarle atención a eso. Hubo un niño en Chapellín que era muy querido, que se llamaba, le decían Chispita. En realidad su nombre era Josué. Y resulta que Josué, durante una época de llovizna fuerte, o sea, de lluvia muy fuerte, ya estamos en Chapellín, hay muchos canales, muchas quebradas, y se metieron a jugar en la quebrada. Y bueno, se lo llevó a la quebrada. Y lo estuvieron buscando durante muchos días. Y todos los vecinos se organizaron para buscarlo. Ellos no sabían si iban a encontrar a un niño vivo o un niño muerto, pero ellos se organizaron y durante días estuvieron en jornadas acompañando a la familia, buscando a los bomberos, movete para aquí, movete para allá. Y eso habla mucho de lo que somos como país, porque eso fue una representación chiquita de un país más grande, de que la gente sí está unida, de que la gente sí se siente parte de algo. Y yo siento que usualmente eso lo vemos lejano, como si eso solamente pasa allí.
No, eso se está repitiendo en otros estados del país con historias diferentes. Son los niños que ves en TikTok y le organizan una canasta a su profesor que está ganando muy poco para que su profesor no deje de darles clases. Y son los universitarios que también hacen eso. Y son historias que hablan de la personalidad de un gentilicio. Y yo siento que aunque no todo el mundo es así, yo sí creo que la mayoría es así porque cuando tú estás en la calle tú lo notas. Y eso es parte de la identidad de nosotros como venezolanos. Y no verlo y no aceptarlo y no hablar de esto porque prefieres atarte a lo malo, creo que es bastante egoísta con la gente que sigue aquí. Y eso es valioso, eso habla de manera individual de uno, pero también del resto, y empezar a verlo, creo que, y empezar a hablar de esto, pero desde la noticia, ¿sabes? Como que, mira, tal cosa generó tal cosa buena para esta comunidad, imagínate cómo no nos sentiríamos con eso, ¿sabes? Eso se siente bonito, eso es algo bello. Claro. Bueno. ¿Tú? Voy. Mira, más has hablado de las comunidades y estar cerca ahí de ellas. Ustedes no solo se montan en un autobús a narrar noticias, sino que también han formado a las comunidades, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco este impacto, cómo eso aporta al periodismo comunitario y cómo tú ves el periodismo comunitario en, no sé, en 3 años, 5 años. Yo creo que aporta darle como independencia a la gente a decidir. O sea, el periodismo siempre ha sido eso, pero cuando la gente lo ve más cercano, con la posibilidad de decir como que, ah, mira tal cosa, o cuando comienzan a ellos mismos a recoger información y dicen, deberías incluir en el noticiero tal noticia, ¿viste? Porque mañana hay un juego de chapita y pelotica de goma, yo creo que eso debería estar en tu noticiero. Cónchale, eso es valioso. Y la gente no ve eso o no veía eso en la portada del periódico más vendido del país hace 15 años, 16 años. No, la gente no veía eso. A la gente se le olvidó que eso también pasa. Entonces, es como que el periodismo comunitario y el periodismo hiperlocal reivindica esas historias y le da espacio a la gente de que hable. Dale, mira, habla, aquí está. Mira, varias cosas, ¿no? Has hablado de muchas cosas, Sí. pero sí quería preguntarte cómo imaginas tú el periodismo o el futuro del periodismo en Venezuela, o cómo lo quisieras ejercer, con qué condiciones. O sea, ya que has vivido toda esta etapa que ha sido difícil, ¿no? Ah, el periodismo ideal para mí es un periodismo que se pueda mantener en la calle, que sea visible en la calle. O sea, un periodismo de oficina es aburrido. Un periodismo detrás de la computadora es aburridísimo. A la gente no le gusta eso. El periodismo, el periodista real, tipo, esa gente que es la gente que está en la calle. Y además, la gente valora eso. O sea, cuando tú estás en la calle, la gente le encanta. Pero el tema es que nuestra cultura como país ha sido el periodista que está en la calle pero con la cámara y la chapa y tal, y sabes, y es como que eso, a mí eso me parece cualquier cosa porque realmente yo no ejerzo el periodismo así. Mi periodismo es, hola, ¿cómo estás? Mira, soy periodista, quiero hacerte estas preguntas. A veces ni siquiera hago eso, a veces simplemente me siento y comienzo a hablar con la gente. Ay, está haciendo como calor, sí, ¿verdad? ¿Desde cuándo siente tanto calor? Ay, como hace 15 días, ¿sabes? Y la gente te comienza a hablar y después digo, ¿y usted cómo se llama? Ah, me llamo Carmen. Ah, mire, yo me llamo María José. Y yo le hice estas preguntas, pero mire, yo me quiero presentar, yo soy periodista, y por ahí me le voy y hablamos. Y eso me pasó, o sea, yo estaba en lo de José Gregorio Hernández en La Fuente cuando se estaban llevando el agua porque creían que era bendita. Yo iba, me senté a hablar con una señora y yo me quedé ahí hablando, ay, la gente sí se está llevando bastante agua, ¿verdad? Yo le digo, y la señora, y que, ay, sí, mija. Y yo, y yo, y yo, ay, y mire, ¿y usted fue para agarrar agua? Ay, sí, pero me dijeron que no. Y yo por ahí me la metí y le saqué un testimonio y me contó que tiene como 5 milagros y después me contó algo más personal y sabes, como que, pero así comienza. Y ese es el periodismo que yo siento que tiene futuro, o al menos de mi punto de vista, ¿ok? Y si el periodismo en Venezuela pudiese tener algo más, yo diría como que ya no estén bloqueados los medios, que la gente que quiera hacer periodismo en la calle
pueda hacerlo, que tengan como esa libertad de estar allí con la gente cerca, porque creo que las mismas limitaciones que tenemos actualmente, pues simplemente nos alejan de algo que es de lo que se nutre el periodismo, que es la gente. O sea, sin la gente no hay periodismo, y esa es la verdad. Yo sí quería hacerte otra pregunta, ya para culminar. Muchos jóvenes decidieron irse. ¿Qué te sostiene aquí? Yo tenía la oportunidad de irme en 2018 y yo dije, no, yo quiero estudiar, ¿sabes? Y yo quería estudiar y no tenía para pagar el próximo semestre. O sea, yo fui una persona que pidió beca, que tuvo que hacer malabares para poder graduarse. Y a mí lo que me sostiene creo que es que yo siento que hay mucho por contar. Y capaz yo no puedo contarlo todo porque soy una sola persona que mide 1,52 m y no puede como que abarcar a toda la gente. Pero el poder saber que quizás mi palabra y mi atención puede generar un archivo de lo que hemos vivido en estos últimos años, o al menos desde que yo tengo la conciencia y esta intención, yo quiero estar aquí. Obviamente, he pensado en irme, claro, como todos, pero hay algo que a mí que me atrapa y creo que es nuestra personalidad como país, y creo que no me puedo despegar de esa personalidad. O sea, hay una cosa muy, muy interna mía que me dice, tú eres muy venezolana. O sea, yo sí me siento como muy, muy identificada con lo que nosotros somos. Y si mi labor y mi oficio puede darle un espacio a otra persona, yo la voy a seguir haciendo lo mejor que pueda, porque a mí esto me gusta mucho y siento que nuestro país necesita que lo honren a través de la palabra y las distintas cosas que los profesionales y la gente que tiene cualquier tipo de oficio, que hace cualquier esfuerzo desde su espacito, puede ofrecerle a este país. Mira, no, todavía me falta una, ¿vale? No, ya está. Mira, no, rapidito. Dale. Si alguien quiere hacer una denuncia en una comunidad o quiere decir algo o quiere compartir una historia con ustedes, ¿cómo los encuentra? Bueno, nosotros ahorita no estamos como en una comunidad situados como tal, pero siempre nos pueden escribir como a @elbustv, porque tenemos estudiantes que están haciendo su servicio comunitario, son reporteros del Bus TV, y si nos ven por ahí, sabes, como que en autobús dando la noticia, no tengan pena de decir, epa, mira, yo quiero decir que tengo como 15 días sin agua, que qué es lo que está pasando, que me expliquen esto, y pueden hacerlo. O si no, @elbustv, y ahí pueden dejar, pues, no sé, su noticia, lo que quieran decir, lo que quieran denunciar, porque bueno, al final el periodismo es denuncia, pero también puede ser solución. Bueno, le damos las gracias a Majo y bueno, que tengas muchísimas oportunidades para seguir contando las historias de los venezolanos. A ustedes recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.